Hola y bienvenidos a un nuevo video de la materia de electricidad y magnetismo. Mi nombre es Carla Morelia Cerón Arriaga y soy estudiante de la carrera de mecatrónica, área automatización. Continuando con la unidad 1 de principios de electricidad y magnetismo, hoy trataremos los temas de corriente alterna y corriente directa. Comenzamos. Anteriormente mencionamos que la electricidad es un tipo de energía que se produce por el movimiento de electrones a través de un material conductor. Este movimiento genera una corriente eléctrica, en función de lo cual se pueden definir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. Es el flujo de electrones que se da en un solo sentido. Generalmente se designa con la abreviación DC. Segunda, corriente alterna, que es el flujo de corriente eléctrica que se da en dos sentidos. Generalmente se designa con la abreviación AC. La corriente continua se debe a que un campo magnético constante puede provocar un flujo de electrones a través de un material conductor. Pero esto se da en un solo sentido, pues los electrones son atraídos por un polo del campo magnético y repelidos por el otro. Convencionalmente se dice que los electrones fluyen de positivo a negativo, pero realmente los electrones fluyen de negativo a positivo. Observamos en la gráfica que su comportamiento es de una constante. Su polaridad siempre es fija. Baterías, pilas son ocupados en la actualidad para alimentar dispositivos como teléfonos, laptops, tablets, entre otros dispositivos electrónicos. Vamos a hacer una representación sobre el sentido del flujo de los electrones en la corriente directa. Como antes mencionamos, la corriente directa la podemos encontrar en baterías. ¿Sí? Aquí tenemos una batería. Para hacer la demostración, tenemos un LED y vamos a conectarlo a la batería. Si el LED se ilumina, es porque hay un flujo de electrones, hay un flujo de corriente. Si el LED no se ilumina, es porque no existe flujo de corriente. Muy bien, ahora proseguimos. Negativo con negativo de la batería y positivo con positivo de la batería. Y entendió. ¿Por qué? Porque hay un flujo de corriente. Hay un flujo de electrones porque polarizamos bien. ¿Y qué nos dice la corriente continua? Que solamente va a fluir la corriente en un solo sentido. Ahorita la corriente está fluyendo, pero si yo cambio de polaridad, no va a encender. ¿Por qué? Porque la corriente solamente fluye hacia un sentido. Por el contrario, la corriente alterna, en vez de aplicar un campo magnético constante, aplica un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido del flujo de los electrones. A este cambio se le denomina como frecuencia y se mide en Hz, unidad que es igual a ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian de sentido y vuelven a su posición original. Por lo tanto, en una corriente alterna de 60 Hz, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. Este cambio es tan rápido que permite, entre otras muchas cosas, conectar un dispositivo sin importar la polarización en el enchufe. Así se puede representar un ciclo en la corriente alterna, en donde se muestra cómo cambia de polaridad al paso del tiempo. Algunos dispositivos que funcionan con esta corriente son licuadoras, pantallas, focos, entre muchos otros más. Ahora vamos a representar el flujo de los electrones en la corriente alterna. Esta decía que no tenía polaridad, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos las terminales de la toma de corriente en nuestra casa, lo coloquemos como lo coloquemos, tiene que encender el bombillo. Entonces lo vamos a colocar de esta forma.
y el bombillo enciende. Invertimos las terminales, este debe encender también, porque no tiene polaridad. ¿Sí? El cambio lo hace tan rápido que a la vez se está produciendo un positivo y un negativo de ambos lados. Bueno, muchas gracias por ver el video. Eso fue todo. Hasta la próxima.